Muy bien, esta semana he estado yendo y viniendo a San Salvador bastante. Hemos tenido una semana bien complicada y les decía yo a los hermanos de las 9 que les pedía disculpas porque muchas cosas se han retrasado esta semana, pero hoy por la tarde ya nos reunimos con parte del equipo para poder hacer programación y gracias a Dios pues ya salió algo muy bonito. Hemos decidido no celebrar la cena de parejas en febrero con el objetivo de bendecir a toda la congregación. Y ya me imagino que el pastor Mauricio ya les explicó la actividad que vamos a tener, ¿verdad? El próximo 12 de febrero. Y vamos a guardar fuerzas porque vamos a hacer 2 convivios, ¿verdad? Y eso ya lo estamos programando, uno con servidores y uno con parejas, convivios. Y en agosto hemos dejado el retiro de las parejas. ¿Para qué? Para que usted pueda ir pagando poquito a poco, porque es bastante, va a ser de unos 80 a 100 dólares para que salga bien. Entonces va a tener que ir abonando en una cuenta para ir adelantando su ida al hotel, ¿verdad? Entonces yo espero que todo salga bien y que lo que hemos planificado con los pastores pueda pues traer mucho beneficio a la iglesia. A mí en lo personal me ayuda, me bendice mucho hacer cena de parejas, pero fíjese que lo decidimos por la economía. Usted sabe que ahorita las cosas no andan muy bien. Y imagínese, yo vengo y le digo, mire, febrero, una cena, 30 dólares. Yo sé que los van a gastar al final, pues, pero si después ya ponemos el evento del retiro de parejas, son otros 100 y pues la economía no está para eso. Así que preferimos traer, gracias al Señor, hemos traído al pastor Herbert Solano, vamos a traer para que cante. Vamos a tener 2 buenas predicaciones ese domingo y va a ser de bendición para toda la iglesia. Así que les invito para que puedan estar con nosotros. Lo demás ya lo explicó el pastor Mauricio. Muy bien, este tema lo comencé el día viernes. No es, o sea, me faltaron 4 puntos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a retomar el punto que enseñé y ahora voy a continuar con los otros 4 que no enseñé. Ahora, vamos a número 20 en el verso número 10. Ahí sentaditos no se vayan a parar. 20, número 20, verso 10. Ahí sentaditos. No se vayan a poner de pie ahorita. Muy bien, vamos a leer ese versículo rápido y yo les voy a explicar lo que pasa aquí. Vamos a hablar de santificar el nombre de Dios en segunda parte. Esa es una segunda parte de la primera, porque la primera solo desarrollé este texto. Entonces, son 4 textos. Yo casi no enseño así. Se sigue oyendo hueco. Entonces, casi no enseño así, pero hoy lo voy a hacer para avanzar, ¿verdad? Entonces, número 20, verso 10. La palabra de Dios dice así: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que sea usted hablando al corazón de nuestro pueblo, y desde ya, Señor, ministrenos, fundamentenos, anímenos a seguir adelante. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les explico rápido. Dios le da órdenes claras a Moisés y le dice: Moisés, la situación que estaban viviendo era una situación que ya habían vivido muchas veces. Les hacía falta el agua para beber, y lo que sucedía era que cada vez que a ellos les hacía falta agua, llegaban donde Moisés a reclamarle: ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Para qué Dios nos trajo hasta aquí? O sea, le reclamaban a Moisés, pero poniendo en mal a Dios. O sea, y eso es algo muy común, que a veces nosotros reclamamos, decimos: es que la persona esta me hizo un daño, me despidieron, la persona tal vez no me pagó, pero dentro de nuestros corazones lo que hay es que nos sentimos mal con Dios, porque las cosas no nos salieron como queríamos.
Entonces eso nos pasa muchas veces, que queremos algo, anhelamos algo, no nos sale, y aunque sabemos que las cosas no nos salieron bien porque tal vez nosotros no hicimos lo pertinente, no hicimos los documentos, no hicimos las cosas a tiempo, allá adentro en el corazón hay una vocecita que dice, Dios está en esto. Entonces nos molestamos con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que pasa. Dios, a pesar de que el pueblo es un pueblo rebelde, Él quiere mostrar su amor. Él quiere mostrar su fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos infieles, Dios manifiesta su fidelidad. Entonces, le pide indicaciones a Moisés, y eso está muy bien. Le pide indicaciones en el versículo número 6 y 7, y Dios se las da, y le dice, oiga las órdenes que le da. Anda a la peña y pídele agua a la peña enfrente de ellos, y de la peña saldrán aguas. Entonces, vea lo que dice el verso 6 y 7. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuál era la idea de Dios? La idea de Dios era que Moisés se parara frente a la peña, Moisés le hablara a la peña y le dijera, danos agua. En ese momento, mira bien, ante la infidelidad de Israel, Dios, aunque el pueblo era infiel y rebelde, Dios iba a mostrar su fidelidad dándole agua. Entonces todo el mundo iba a decir, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios que a pesar que somos malos, Dios nos bendice. A pesar que hemos hecho cosas negativas, hemos dicho cosas negativas, nos hemos sentido mal, a pesar de eso, Dios nos dio el agua. Y eso es algo maravilloso. ¿Cuántos aquí les ha pasado que aunque se han portado mal, Dios les ha dado alguna misericordia, alguna bondad? Y usted dice, ¿y cómo Dios me ha bendecido si no he hecho nada para recibirlo? Y usted dice, qué bueno es Dios. Pero ¿cuál es el problema? Moisés no hizo eso. Moisés tomó la vara, le pegó a la peña y regañó al pueblo. Diga conmigo, regañó al pueblo. Entonces, la forma en que los reprendió fue bien dura. Y esto es lo que yo quiero mostrar en el primer punto. Nosotros robamos la gloria de Dios. Óigame bien, robamos la gloria de Dios cuando nosotros nos adjudicamos, nos tomamos los atributos de Dios en nuestras propias manos. Moisés hizo parecer como que él era el que les estaba dando el agua, como que era él el que podía castigarlos. Entonces, diga conmigo, no dé una mala imagen de Dios. ¿Cuántos aquí hemos pecado así? Y tal vez usted dice, pastor, pero yo santifico el nombre de Dios. Sí, pero cuando nosotros damos una mala imagen, ¿cómo? Con nuestro proceder, con nuestra conducta, le estamos robando la santidad al nombre de Dios. ¿Por qué? Imagínate tú, estás criando tus hijos y de repente viene una provisión de parte de Dios y tú sabes que ese dinero te lo mandaron de Estados Unidos y con eso les compraste las mochilitas a tus hijos ahorita que comienzan las clases. Con esa platita vas a pagar la primera mensualidad, la matrícula, y entonces tú simplemente pagas y no le dices nada a tus hijos, te quedas callado. ¿Qué hiciste? Te robaste la gloria de Dios. ¿Y cuál es la imagen que tienen ellos de Dios? Es una imagen equivocada. Hermanos, cada vez que nosotros le decimos a nuestros hijos, Dios te va a castigar. Si te portas mal, ya vas a ver lo que te va a pasar. Cuando amenazamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, lo que estamos haciendo, hermano, es usando la fe para manipularlos. Yo les digo, hermano, por mucho tiempo cometí ese error. Yo le decía a mi esposa, si vos haces esto, muchas veces porque tal vez por cuestiones de la crianza, mira el culto, mira no le servís a Dios. Y mucho tiempo, hermano, mi esposa vivió en una jaula de miedo, de temor. Porque a pesar que ella tenía 30 años, yo le seguía diciendo, Dios nos va a castigar.
Dios nos va a hacer esto. Y si no le servís, Dios va a hacer lo otro. Y para mí, hermano, la caída o lo que sea era un castigo de Dios para mí. Entonces, mi esposa llegó un momento a resentirse tanto. Yo recuerdo quebrantar a mi esposa, ella llorando. Ella me dijo a mí: no vas a volver a hacerme esto nunca más. Nunca más me vas a volver a infundir miedo ni temor acerca de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Diga conmigo: terroristas. Nos es fácil ser terroristas. Y en lugar de presentar la imagen de un Dios fiel, maravilloso, presentamos la imagen de un Dios que ahí va a ver, hermano, eso le pasó porque Dios lo está castigando. Qué malos somos, hermano, si Dios no ha hablado, no ha dicho nada. Y usted anda regañando a medio mundo, ofendiéndoles y presentando a un Dios airado y enojado, cuando Dios, hermano, es un Dios gozoso, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Mire lo que pasa. Se presenta Moisés ante ellos y mire el show que hace. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Primero los regañó, le dijo: oíd ahora, rebeldes. Y mire lo que dice después, ahí en el versículo 10. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, ¿cuáles fueron los errores de Moisés? Número 1, se presentó enojado. Número 2, él se adjudicó la posición de juez porque los estaba regañando. Los voy a castigar. Oíd ahora, rebeldes. Y número 3, el tercer error que cometió fue que él se tomó la gloria de Dios. ¿Os hemos de hacer salir aguas de la peña? Así como que fuera él y Aarón, o él con Dios, pensando que Dios hace el 50% y Moisés el 50%. Hermanos míos, no le robe la gloria a Dios. No le robe la gloria a Dios. Usted no es juez, usted no es el libertador del pueblo, y tampoco, hermano, usted tiene la potestad de andar, hermano, corrigiendo ni regañando a nadie. Deje que Dios fluya. Mire, hacemos más cuando decimos: mira, no te preocupes, Dios te va a levantar. ¿Puede perdonar Dios un divorcio? ¿Puede perdonar Dios una separación? ¿Puede perdonar Dios, hermano, nuestros pecados sexuales? Romanos responde y dice, el apóstol Pablo: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice. Ahí donde está el homosexual, peleando con su homosexualismo, ahí donde está ese hombre llorando porque se acaba de salir de la casa de su amante y sabe lo que anda haciendo y que su estilo de vida no es agradable a Dios, ahí hay mucha gracia, mucho perdón de Dios. Entonces, hagamos algo. No le infundamos a la gente una imagen incorrecta de Dios. No vengamos a decir, ¿por qué? ¿Cuál fue la imagen que el pueblo se llevó? El pueblo pensó: Dios es enojado, Dios es castigador y Dios no tiene misericordia. ¿Y qué es lo que quería Dios? Lo contrario, que ellos pensaran que Dios era misericordioso, que Dios había libertado y que Dios perdonaba. Miren lo que hacemos. Desde el momento que hacemos eso con nuestros hijos y les decimos: mira, Dios te va a castigar, le estamos robando la gloria a Dios. ¿Por qué no oramos y les decimos: hijo, la voluntad de Dios no es esta? Arregla tu situación con Dios, hace un esfuerzo, lucha con esto, lucha con lo otro. ¿Quiénes somos nosotros para dar una imagen equivocada de Dios? ¿Sabes qué pasó? Por este gran error que cometió Moisés, esto es una falla, un error, no pudo entrar a la tierra prometida. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos aquí anhelan cosas grandes de Dios? ¿Y sabes por qué no las tenés? Porque seguís pensando que Dios es así. Es un Dios de enojo, es un Dios que castiga, es un Dios que endurece la ley y te condena. No, Dios es misericordia y la ha mostrado a través de Jesucristo, su Hijo, que a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo,
Él nos puede dar cualquier otra cosa, porque ya nos dio lo más grande, que es su amor, y es Jesús. ¿Por qué entonces desfigura la imagen de Dios? ¿Por qué desfiguramos la imagen de Dios? ¿Por qué no decimos, no, la verdad, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a dar la fe para enfrentar esta situación? No, hermanos, somos al revés. Nos humillamos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con las situaciones y nos resentimos con Dios. Un gran resentimiento que tenemos muchos aquí. Hay que superar esas cosas. Ahora, no solamente le robamos el honor y la gloria a la santidad de Dios con nuestras conductas, sino que también, ahora, solo quiero que usted recuerde algo: las aguas salieron porque Dios es misericordioso. Entonces, aunque usted esté haciendo las cosas mal, Dios siempre lo va a usar para bendecir a su familia, a sus hijos. Aunque su imagen de Dios no sea correcta, Dios siempre le va a dar algo, siempre le va a bendecir. Pero ahora veamos esta segunda escena. Esta escena, hermano, nos muestra cómo nosotros le robamos la gloria a Dios con nuestros pecados. Y esto, hermano, yo quiero que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fíjense que muchos de nosotros le robamos la gloria a Dios con nuestra conducta, como lo hizo Moisés. Pero también le robamos la gloria a Dios cuando nosotros cometemos una falta, un pecado, y no queremos arrepentirnos y perseveramos en la maldad y queremos, hermano, llamar a las cosas blancas cuando son negras, y queremos que Dios apruebe nuestro estilo de vida. Veamos este segundo caso en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Este es el pecado que cometió el rey David. Y mire lo que encontramos ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dios nos ha llamado a declarar la santidad de su nombre. Segundo libro de Samuel 12. Les cuento rápidamente lo que pasó. Segundo libro de Samuel 12. ¿Lo tenemos? Hasta ahí ya les voy a decir el versículo. Vamos a leer el verso 14. Pero espérenme un ratito. ¿Qué pasó? David, ya lo conocen todos esta historia. Ve a Betsabé bañándose. Betsabé también estaba echándole un poquito de carita, ¿verdad? Porque ella ya sabía, ¿verdad?, que lo estaba viendo. Por lo menos el texto eso es lo que muestra. David dice: ¿quién es esa mujer? Esa es la mujer de Urías Geteo, uno de los valientes de tus soldados. Tráiganla. Se acuesta con ella. La Biblia dice que ellos se lavaron de su inmundicia. Pero hay cosas que tú te puedes lavar en tu exterior, pero tu corazón, pero ante los ojos de Dios no puedes limpiarte. Sucede que la muchacha quedó embarazada, y cuando David se da cuenta que ella está embarazada, comienza a imaginar una treta, a planear una treta. ¿Para qué? Para que le echaran la culpa al esposo. Una de ellas fue que la mandó a traer de la guerra para que tuviera relaciones sexuales con ella. Lo embriagó para mandarlo a la casa, y que ya con unos tragos adentro él se acostara con su mujer y tuviera relaciones sexuales, y decirle: este es tu hijo. ¿Qué pasó? Urías Geteo llegó a donde David, se embriagó, pero en lugar de ir a su casa a dormir, se quedó en el palacio. No alcanzó a llegar. David intentó una y otra vez que Urías Geteo pensara que era su hijo, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque el pecado no persevera, no logra perseverar ante la verdad. Y usted puede querer que algún pecado le prospere, pero todo eso, hermano, va en contra de nosotros. ¿Qué sucedió? Con mentiras escribió una carta y se la dio, hermano, a Urías Geteo en sus manos para llevársela al general del ejército. Y en esa carta decía: ponga a Urías Geteo en lo más recio de la batalla, para que, claro, la carta no decía para que lo maten, pero era lógico. Si él mismo estaba escribiendo la carta para decirle a su general que lo pusiera en lo recio de la batalla, es porque Joab, el general de David, sabía que era para matarlo. Y así fue. Dice que Urías Geteo estuvo en lo más recio de la batalla, de los muros le cayó una piedra y murió.
Y cuando llegó la noticia al palacio, David dijo, jajaja, ya la hice. Esa es la alegría que nos da el pecado, una jajaja. Pero el problema es que ese jajaja se vuelve en una canción como la de Shakira, la monotonía. Y un castigo tan terrible, hermano, que todo el mundo te critica. Porque vos no te das cuenta que la gente ya se dio cuenta de lo que andas haciendo. Tú puedes tratar de ocultar todo y meterlo debajo de la alfombra, pero Dios es especialista en sacar de la alfombra las cosas sucias que metemos. ¿Y sabes qué pasó? David toma a la mujer de Urías, a Betsabé, y dice, ya la hice, no va a pasar nada. Ahora me voy a casar con ella, la voy a hacer mi mujer y nadie me va a decir nada. Pero ¿qué sucede? La gente ya se había dado cuenta de lo que había hecho David. Quizás solo él no sabía, que la gente ya conocía eso. Y sucede que llegó un profeta, el profeta Natán. Ese nombre es bien bonito, en inglés es Nathan, Nathan, es bien bonito Natán. Entonces Natán le dice, mira, te voy a contar un cuento. Fíjate que había un hombre que tenía vacas y ovejas y corderitos, y tenía bastantes, pero de repente al tener hambre le quitó la corderita a aquel que solo una tenía, y esa corderita estaba siempre con su familia. Entonces este hombre rico y poderoso le quitó la corderita a aquel que solo una. Claro, David no sabía que era él, que él tenía muchas concubinas y tenía varias mujeres. Pero en lugar de quedarse con sus mujeres y sus concubinas, fue a quitarle la mujer a aquel que solo una tenía. Pero ¿sabes qué dijo David? Ese es el problema de los que pecamos. Cuando le contaron a David eso, ese hombre debe morir. Imagínate lo que dijo, ese hombre debe morir. Y ese hombre era él. Porque así somos. Nosotros somos tan pero tan duros de corazón que le condenamos el adulterio a la persona, que le condenamos la infidelidad al otro, y no nos vemos que nosotros somos peores que ellos. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Sabes cuál era el castigo de David? El castigo era el juicio que él mismo declaró con su boca: te vas a morir. A vos te va a tocar morirte. Pero a mí me impresiona algo. A mí me impresiona una condición. Y es que cuando Natán le dijo eso, fíjate que él tuvo una actitud para con Dios. Y esto me agradó mucho de David. Y por eso es quizás el hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando le dijo, ese hombre eres tú, mira lo que pasó en el versículo número 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué hizo David en el versículo número 13? Se arrepintió. Diga conmigo, se arrepintió. ¿Cuántos aquí, a pesar que estamos haciendo las cosas y ya nos dijo alguien, no nos arrepentimos? La actitud que deberíamos de tomar es la de David. Ya me descubrieron, todo el mundo sabe que usted llega por las noches, usted lleva en el carro a una hermana, usted lleva a una persona en su vehículo, usted puede poner el polarizado más oscuro, pero la gente se fija que usted vive en 2 casas. Mira, y aquí viene Dios, no te voy a castigar, no te voy a castigar, solamente porque pediste perdón. Por ese arrepentimiento no te vas a morir. Eso es lo que pasó aquí, no vas a morirte. Te doy una oportunidad más. Te doy una oportunidad más. Pero, oí bien, el hijo que tuviste con Betsabé, que ya había nacido, se va a morir. Eso fue doloroso para David. Entonces leamos el 14 y mire la relación que tiene. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Qué difícil. ¿Por qué se tuvo que llevar al hijo? Porque habían blasfemado los enemigos de Jehová. Mire, hermano, oiga bien. ¿Sabe por qué David está siendo pasado por el fuego? Porque todo mundo habló de él.
todo mundo, hermano, supo de la mentira de David. ¿Y sabe a quién dejó en mal? Al Señor. Porque Dios lo había puesto en el gobierno de la monarquía. Porque Dios lo había hecho ascender. Porque Dios le había dado esa bendición. Y los enemigos de Jehová hablarían y dirían: mira lo que hizo David. Y que no es David el rey de Dios, el rey que Dios ha puesto e instalado en su gobierno. Y todo el mundo, hermano, había hablado de él. Usted no se imagina, hermano, cómo le robamos la gloria a Dios cuando la gente se da cuenta que nos estamos acostando con nuestro jefe en la oficina. Y después nosotros nos enojamos y nos molestamos cuando le hemos robado la gloria a Dios y hemos hecho que la gente hable mal de Dios por nuestra conducta. Mire, le voy a explicar la relación que tiene esto. Usted me preguntará: ¿y qué tiene que ver el hijo? Diga conmigo, ¿qué tiene que ver el hijo? El hijo es el recuerdo del pecado. Entonces Dios se lo va a llevar. Porque cada vez que creciera, la gente lo iba a ver y iba a decir: ese es el hijo que tuvo con... Yo no hablo de hijos. Hablo de gente aquí que se ha robado cosas de la oficina y de repente compran un buen carro y después se enojan porque lo pierden. ¿Y por qué no lo vas a perder? Si te lo robaste, se lo robaste a tu jefe, te robaste de las facturas, ibas sacando el dinero. Esa no es prosperidad. ¿Por qué te enojas cuando Dios te quita algo que vos mismo te has robado? Esa no es tu mujer. Esa no es la bendición que Dios te quería dar. Pero tú te apropiaste de ella. ¿Y qué hace Dios? Voy a tener que quitarte eso. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Pero mira la relación. ¿Por qué Dios le quita a su hijo? Porque si no lo castiga, la gente va a decir: Dios no es justo. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Hermano, cuando estemos pasando por el fuego, castigados por nuestras propias acciones, no le eche la culpa a Dios que lo está castigando. Usted solito se está castigando por sus decisiones. Y mire bien lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Y óigalo bien. No le eche la culpa a Dios de algo que usted solo buscó. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que tuvo que haber hecho con nosotros es matarnos, pero Dios nos da una oportunidad más y nos deja vivos. Dios es tan fiel, tan misericordioso, hermano. Ahora, le voy a explicar algo. ¿Por qué más tenía que morir ese hijo? Cuando nosotros como cristianos damos mal testimonio de nuestra conducta para con Dios, diga conmigo: aumenta la maldad. No, dígalo bien: aumenta la maldad. ¿Por qué? Porque esa gente que iba a creer en Dios ya no lo va a creer. Mire, yo he llegado a pueblos cuando yo era supervisor del tabernáculo. Y llegaba a pueblos, yo en diferentes zonas de Oriente, y llegaba a ver la iglesia, y de repente, hermano, me bajaba, y usted sabe, usted quiere saber algo de una iglesia, vaya a la pupusería del pueblo, o a la tortillería. Y yo llegaba, ¿va? Y como esos pueblos son pequeñitos, ¿ah? Entonces me recuerdo haber llegado ahí a Tecapán, ¿verdad? Y una pupusería tranquila, bien bonita. Y ya por ahí le pregunté a una señora que estaba comiendo: mire, le digo yo, y el tabernáculo, no, me dijo, fíjese que si ese pastor, ya se sabían de todas, hermano. El pastor se había casado en el pueblo. Imagínense que se fueron a casar y le dieron vuelta al parque, al centro, ¿eh? La maña que tiene la gente de que cuando se va a casar van a hacer la vuelta. Aquí se casó alguien así dando la vuelta al centro. No, vaya. Pero mire, cuando nos muramos, porque todos nos vamos a morir, no pida que le den vuelta tampoco, porque viera que es bien complicado. Yo quiero que cuando me muera me lleven, y que con caballo, y va, está bueno, pues está bueno. Mira, sería bueno que cuando, eso está bonito, porque alguien me dijo: mira, mi papá dio orden que le regaláramos comida a todo mundo, pero buena comida, pollo campero. Eso está bueno. Pero deje el pisto, no se lo vaya a dejar a sus... Mis hijos van a comprar el pollo campero, no, déjenlo pagado, hombre. Pero ¿sabe qué? Mire, todo el mundo lo había visto casarse y todo el mundo lo había visto
que ya estaba viviendo con una señora que tenía 2 hijos. Que tuviera 2 hijos no hay problema, el problema es que él tenía a su esposa. Y sabe qué triste, hermano, que hasta este día no hemos podido recuperar la iglesia por la mala fama que nosotros hemos hecho de las cosas de Dios. Mucha gente pudo haber llegado a la iglesia. ¿Por qué no llegó? Por el mal testimonio. ¿Y qué hizo esa gente? Aumentó en su maldad. ¿Qué es lo que dicen? Ah, sí, mira el pastor, mira el hermano fulano. Aumenta la maldad, porque la gente nos echa la culpa a nosotros de no estar haciendo las cosas bien. Aumenta la maldad y la gente dice, no vale la pena, hombre, ¿para qué vas a ir a esa iglesia? Se hizo la gente desordenada ahí. Tienen razón. ¿Y sabe cómo terminó el pastor? Ahí anda cantando en una banda, salsa y cosas así. Y hoy hasta se ha tatuado los brazos con el volado de la banda que representa, ¿verdad? Entonces, y allí lo va a ver cantando como que, ¿cómo es posible que hace 10 años estabas cantando alabanzas? Claro, ahora ya ni por cerca en la iglesia, ya nada con las cosas de Dios. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? No le robemos la gloria de Dios. No insultemos la gloria del Señor. No ofendamos la santidad. ¿Sabes qué me gusta de la historia de David? Me gusta lo que voy a leer ahorita. Que podemos cometer esas grandes fallas, podemos cometer esos grandes pecados. Y sí, vamos a perder lo que logramos, porque no lo hicimos legítimamente. Pero ¿sabes qué yo admiro? Mira lo que dice ahí mismo el capítulo 12, versículo 24. Cuando ya David se le murió su hijo y ya no pudo hacer que Dios le diera una oportunidad en ese sentido, mire lo que dice el versículo 24, 12, 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Mira, a pesar que las cosas habían comenzado mal, a pesar que cometieron grandes errores con Betsabé, Dios le vuelve a dar otro hijo. Y este va a ser Salomón, el hombre más sabio, el rey más sabio de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Cuando somos capaces de soltar las cosas que no son de Dios y logramos, hermano, abrazar la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, Dios nos bendice con una nueva oportunidad. Mire, tal vez usted hizo desvarío, se separó, se divorció, la dejó su pareja. Un Salomón viene para nosotros. Siempre va a venir una bendición de Dios, un hijo de Dios, que cuando te arrepientes de tu pecado y reconoces el daño que has hecho y reconoces, hermano, que has sido malo y que has ofendido la gloria de Dios y que le robaste la gloria del Señor, Dios está dispuesto a darte una oportunidad. Y yo admiro a Dios. ¿Por qué? Porque fíjate que cualquiera pudo haber dicho, hasta ahí llegó David, hasta ahí llegó el propósito. No, hermano, diga conmigo, el propósito no se acaba. Mire, ni sus infidelidades, ni nuestros adulterios, ni nuestras cosas escondidas, ni los peores errores que cometamos van a hacer que el rumbo de la bendición de Dios se equivoque. Siempre Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Nunca se le olvide eso. Y Dios traerá un Salomón, una provisión de parte de él. Ahora, veamos este tercer ejemplo y vamos a cerrar con eso. Mire Malaquías, capítulo 3. No le robe la gloria a Dios. Le robamos la gloria a Dios con nuestra conducta. Le robamos la gloria a Dios con nuestros pecados. Y le robamos la gloria a Dios con nuestras palabras. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3. No les voy a hablar de los diezmos para nada, hermano. Mire lo que dice el verso 16. Si quiere leamos el 13 para que nos ubiquemos. Malaquías 3, verso 13. Dios se ha dado cuenta que la gente de su pueblo habla cosas negativas, habla cosas que no deben hablar. Entonces, oíme bien, mira lo que dice Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios,
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira qué difícil. Aquí hay un grupo de personas que no se acuerdan. Malaquías 3:13. No se acuerdan de lo que han dicho. Mire, hermano, ¿no le ha pasado a usted que le dice, es que vos dijiste tal cosa? A mí me pasa seguido, fíjate, hace poco alguien me dijo, usted dijo tal cosa. Yo no dije nada. Pero es que ¿sabe cuál es el problema? El problema es que sí decimos las cosas y se nos escapan a veces. De tal manera que ellos, hermano, habían hablado mal del Señor. ¿Y sabes qué es lo que habían dicho? Habían dicho, mira, se decían el uno al otro, ¿para qué le vamos a servir a Dios? Ayunamos, porque eso es lo que dice afligir en hebreo, quiere decir que habían ayunado y le habían servido a Dios con todo. ¿Y sabes por qué estaban resentidos? Porque no tenían pisto, porque Dios prosperaba a los malos, a los pícaros, y ellos que le estaban sirviendo a Dios no eran prosperados. Diga conmigo, Dios escucha todo. Los cristianos debemos de tener el triple de cuidado con las cosas que hablamos, en silencio, en privado y en público. Porque Dios, hermano, oiga bien, escribe todo en su memoria. Qué poderoso esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted habla y usted dice, no hombre, si yo he dicho esto. No, hermano, la palabra de un creyente tiene autoridad y está respaldada por el respaldo del Espíritu Santo. Cuando nosotros declaramos maldición, cuando nosotros decimos palabras soeces, cuando nosotros, hermano, con nuestra boca hablamos cosas ligeras, lo que estamos haciendo es deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, mostrando que no somos agradecidos. Un grupito de gente los escuchó. ¿Qué pensaría usted de una persona que dice, ay, es que Dios no me bendice, es que Dios no me da? Mire, hermano, apártese de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque lo contamina a uno. Y al ratito uno anda diciendo, ay, lo mismo, es que a mí Dios no me bendice. Y mire, entre matrimonios, la misma mentira que repite el marido, repite la mujer. Así, y a veces hasta mentira es, pero como somos como a veces, ¿verdad? Repetimos, decimos, no, mi esposo dijo tal cosa, y es mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? Dejamos en mal a Dios. Cuando usted anda renegando, cuando usted viene ahí todo apagado, cuando usted viene ahí que, ay, que mire, que los problemas que tengo, cállese, hombre, no diga nada, hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que hablar cosas que edifican. El pueblo de Dios tiene que hablar cosas que edifican, que engrandecen y que alegran la gloria de Dios. Hermano, mire, podíamos haber visto un grupo de personas igual de negativas que esta, pero ¿sabes qué? Había un grupito de gente justa, había un grupito de gente que adoraba a Dios de verdad, y ese grupito de gente escuchó lo que dijeron ellos y no se dejó contaminar. Diga conmigo, no se deje contaminar. Si su vecino dice, es que está mala la venta, usted dele gloria a Dios. Si su esposo dice, mira, hoy me fue mal, usted dele gloria a Dios, hombre. Pero no se robe la bendición. Porque cuando nosotros, hermanos, con nuestras palabras renunciamos a lo que Dios nos quiere dar, porque renegamos, nos enojamos, perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mire lo que hizo el grupo de los fieles. Diga conmigo, los fieles. Los fieles, hermanos, nunca reniegan. Los fieles no ponen en mal a Dios. Los fieles, hermanos, pueden hablar cosas, pero nunca va a ser una situación donde vamos a decir, Dios nos ha fallado, Dios no nos ha ayudado. Esto es muy difícil, ¿sabe por qué? Porque tenemos que ser capaces que cuando andamos desanimados, hablemos las cosas buenas de Dios. Cuando andamos sin ganas de venir a la iglesia, más tenemos que hablar de las maravillas de Dios. Cuando tengamos, hermanos, problemas, más tenemos que hablar de las maravillas del Señor. Mira lo que hicieron los fieles. Los fieles no se dejaron contaminar. Yo no me quiero dejar contaminar. Yo no me voy a dejar llenar de todas las cosas que mucha gente habla. Porque mucha gente solo habla de dinero, mucha gente solo habla de sexo, mucha gente solo habla de perversiones. Eso no va a entrar en mí, porque mi corazón le pertenece al Señor y mis labios están diseñados para exaltar la gloria de Dios. Cántele, adórelo, exáltelo. Eso es lo que tiene que hacer con su boca.
No andar hablando que Dios le falló, que Dios no le dio. No, hermano, hable lo bueno, hable lo que es bueno de Dios. Y se lo dice a alguien que ha sido muy negativo siempre. Siempre, hermano, he dicho cosas que no he debido y me arrepiento porque me he robado yo solito las bendiciones. Mira lo que dice el verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entre los fieles comenzaron a hablar. Oí lo que dicen estos, que los malos prosperan más que los cristianos. Ellos pudieran haber repetido lo mismo, pero no, yo no voy a repetir esas cosas. Yo no voy a repetir la maldad del mundo. Yo no voy a repetir la maldad de Bad Bunny. Yo no voy a repetir la maldad perversa que hablan todos estos impíos, ¿verdad? Que un Rolex, que un Casio, que todo eso volado que la Shakira habla ahora. Entonces, que hable la Shakira, pero yo no soy decepcionada. Yo no estoy, ¿verdad? Ahí como loba herida. Pero aquí andan como que son himnos, ¿verdad? Cantando. No, hombre, créale a Dios, tenga fe que Dios le va a dar un buen esposo. Y deje de andar hablando lo que Dios, hermano, quiere engrandecer en su vida. Dios quiere que usted hable de las bendiciones. Dios quiere que usted hable sin el despecho en su corazón. Séale fiel a Dios con sus labios. Óigame, séale fiel a Dios con sus labios. Hable lo bueno, hable lo agradable, hable con alabanzas. Propóngaselo. Mire lo que dice el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En todo momento tenemos que pensar en Dios. Entonces, los primeros habían dicho, Dios no se acuerda de nosotros. Dios no tiene memoria, no se acuerda. Y Dios dice, oíme bien, no solo me acuerdo que cuando no tenías para venir a la iglesia, veniste con una cora que tenías, sino que además de eso, lo grabé en un libro y tengo escritas todas tus buenas obras. Y que cuando pudiste haber renegado de mí, y que cuando pudiste haber llorado, y que cuando pudiste haber dicho que Dios no te respondía, en lugar de decir eso, dijiste que Dios era fiel y tenía su tiempo. Hermano, óigame bien, todas las palabras de fe que hablamos están escritas en la gloria de Dios. No se le olvide eso. Y cuando usted sienta el desánimo y siente, hermano, que ya no aguanta la vida, declare que Dios es fiel y que Dios siempre cumple sus promesas. Y ya va a ver cómo eso se va a escapar de su vida. Porque Dios va a traer bendición. Mire lo que hizo Dios. No solamente se acordaba, sino que lo grabó en su libro de memoria. ¿Para qué? Para recompensarnos. Hermanos míos, Dios guarda con todas nuestras palabras de fidelidad. Y yo espero que venga el momento donde usted coseche todo lo bueno que ha hablado de Dios y todo lo fiel que Dios ha sido en su vida. Aunque a veces andemos desanimados, no nos olvidemos darle gloria al nombre de Dios. No le robe la gloria al Señor. Séale fiel a Él con su comportamiento, con su fidelidad a Él y con sus palabras. Seamos honestos para con Dios y no le robemos su gloria, porque la gloria solo le pertenece a la santidad del nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos.